Hablemos también del aeropuerto. Estamos inmersos ya en una consulta ciudadana, una consulta popular. No se saben todavía muy bien los detalles, entre ellos las preguntas que van a ser expuestas, pero ya conocemos algo más. Por ejemplo, que va a haber una encuesta que va a complementar esta consulta que va a estar en las urnas. Son 538 urnas, si no estoy mal. No, 538 municipios y 1075 urnas. Eso será básicamente en todo el país, entre el 25 y el 28 de octubre. Es lo que sabemos. Y esto determinará la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, o va a ser el complemento de otros estudios que han sido entregados, como por ejemplo el de los ingenieros que también encargó. Uno puede entender que es un asunto técnico y económico, sí, pero también es un asunto político, ¿no? Yo creo que ahí es donde Andrés Manuel quiere también poner el matiz, porque sabe que es un asunto que le puede costar caro, tarde o temprano. Carísimo Mario, yo creo que no se ha visto suficientemente la beta desde el punto de vista de gobernabilidad que tiene la solución del nuevo aeropuerto. ¿A qué me refiero? A que más allá de los aspectos técnicos y de efectivamente el enorme costo que puede significar mantener a flote las pistas, sí, más allá de impactos ecológicos, hay un tema de gobernanza. ¿Cómo lo explicaría? Si por alguna razón la decisión final es no al nuevo aeropuerto en Texcoco y ir a la pista de Santa Lucía, lo que va a ocurrir, me parece, es abrir un foco de tensión de tal gravedad que prácticamente dificultaría toda la gestión de gobierno los 6 años de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque los grandes inversionistas nacionales y extranjeros que están allí, en ese momento van a asumir una postura absolutamente rupturista. Es decir, no habrá forma de compensar la decisión de decir se cancela esto y vamos a Santa Lucía. Entonces, no piense solamente en Slim y en los grandes empresarios, piensa también en las calificadoras que van a reducir, piensa en la retracción que va a haber de inversionistas que van a decir no es fiable, no podemos hacer una inversión pensando en que a la hora de la hora se haga una consulta y se eche para atrás. ¿Qué ocurrió a finales del gobierno de Luis Echeverría? Se confrontó con los empresarios regiomontanos y esa confrontación generó una serie de desajustes importantísimos. ¿Cuál sería la diferencia ahora si se cancela este proyecto? Que viene la ruptura con los grandes inversionistas nacionales y extranjeros, pero que esa ruptura no se da a final del gobierno sino al iniciar. Y dos, que no se da solo con los regiomontanos, sino con todos los empresarios. Entonces, a partir de ahí, vendría lo que en nuestra historia hemos conocido muchas veces. Cuando se confronta el poder público con el poder económico, digamos desde los días de Calles inclusive, lo primero que hace el poder económico es retracción. Entonces, dejo de invertir porque no me resultan claras las reglas. En segundo lugar, la fuga de capitales. Y en tercer lugar, la abierta confrontación a través de diferentes instrumentos, lo que Carlos Monsiváis llamó la ofensiva ideológica de la derecha de los regios contra el presidente Echeverría. Entonces me da la impresión de que esta decisión tiene un enorme impacto en términos de gobernanza y que si la decisión es Santa Lucía, lo que se va a abrir es un escenario de choque que va a afectar prácticamente el resto de la administración del presidente López Obrador. Ese deseo de cumplir que mencionabas al principio, lo está llevando a este problema. ¿Se inventó un problema a sí mismo Andrés Manuel López Obrador? Pues sí, alguien le habló al oído y le dijo que pues, era una mala idea este aeropuerto, y de ahí fue construyendo una expectativa durante la campaña. Que ahora pues, se va a resolver de alguna manera con una encuesta o con esta consulta. Yo todavía no sé qué van a preguntar. No, nadie lo sabe. ¿Qué nos van a preguntar? O sea, ¿qué información tenemos? En principio, pues hay una gran asimetría. De Santa Lucía no conocemos nada. El propio ingeniero Riobó en algún momento dijo que lo que existe para Santa Lucía es un proyecto conceptual. Pero no tenemos un proyecto completamente desarrollado, no tenemos un proyecto ejecutivo, no sabemos cuánto nos va a costar, porque no tenemos lo elemental para hacer una cotización, una estimación. Entonces hay una asimetría de información muy grande. Después se puso sobre la mesa un tema técnico, de que el suelo en Texcoco tiene problemas, que el hundimiento va a ser pronunciado y que los costos de mantenimiento son muy grandes. El aeropuerto, ese es un argumento,
que han utilizado el aeropuerto de Texcoco lleva un sobrecosto importante. Se estima que va a costar 70% más de lo estimado originalmente. Según el informe de México Evalúa, precisamente. Precisamente. Entonces, sí hay estos argumentos que creo que están utilizando para decir, este aeropuerto lo vamos a recibir, tenemos que lidiar con este megaproyecto de infraestructura que nos va a costar 70% más y que no va a estar para cuando concluya la próxima administración. Ahora, Santa Lucía es un proyecto en ciernes del que conocemos muy poco, entonces simplemente por esa asimetría de información no se nos puede preguntar. O sea, ¿qué se nos va a preguntar si existe una gran asimetría de información? Se ha manejado la opción... Entre un proyecto conceptual y uno que ya está en marcha, que tendrá sus problemas, ¿no? Que ya está en marcha. Hay otra opción que también se ha manejado, que es cómo acotan el proyecto de Texcoco. Es una obra monumental en muchos aspectos, pero ¿cómo le podrían acotar para que el impacto financiero no sea tan grande? Y por supuesto que al presidente electo le preocupa que este proyecto se lleve recursos que él quisiera destinar a sus propias prioridades. Entonces, pues hay que ver qué solución se le da. La encuesta en el estado actual de cosas, donde no tenemos información, donde hay asimetría de información, pues me parece un despropósito. Hacerla vinculante, pues no me parece nada razonable. Laura, ¿opinas algo similar? Sí, totalmente de acuerdo con lo que decía Alfonso en torno a la importancia de este tema. Es clave para el futuro de la relación entre el sector privado y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y creo que es uno de los ejemplos, digamos, más destacablemente problemáticos de esta larga transición, porque no solo han tomado una posición que no tendrían que tomar, el gobierno actual se retractó y en lugar de defender el proyecto que ellos tomaron una decisión, tampoco lo hemos visto. Entonces creo que ha demostrado las debilidades de una transición tan larga, pero también ha tenido un costo para los secretarios entrantes. Por ejemplo, vimos esta semana algunos problemas entre lo que mencionaba Jiménez Espriu, incluso digamos, apuntando el dedo a Carlos Ursúa en torno a unos datos que le dijo Andrés Manuel López Obrador y que después no eran los que él encontró en el último dictamen. Entonces creo que es un desgaste innecesario del gobierno y que sí es un tema del clave. Gobierno que ni siquiera está, todavía no es gobierno. Que está demostrando falta de unidad, falta de claridad en el equipo. Y pues creo que un tema clave para el futuro de la gobernanza del nuevo gobierno. Voy a hacer una pausa y regresamos con Armando Rodríguez en un momento. Primero también, el gobierno de Enrique Peña Nieto ya levantó las manos, más bien, ya como que dijo... Sí, cuando los medios hablan del presidente en funciones, yo no sé si están refiriéndose a Peña Nieto o a López Obrador. Sí, claro. Sí, eso ha pasado, ¿no? Lo hemos visto algunos funcionarios en las glosas, pero hasta ahí. Llama mucho la atención que un presidente que empujó reformas importantes no las defienda. Quizá se siente profundamente débil, inclusive para levantar la mano y decir, la reforma educativa es valiosa por estas razones. La reforma energética es valiosa por estas razones. Sí me parece insólito que me imagino que alguien que aspira al poder es porque quiere dejar un legado, una huella. Yo creo que tiene que ver con lo que dices, con el tamaño de la derrota. Bueno, seguramente sí. El presidente saliente sale con una profunda debilidad. El gobierno en esta última fase pues simplemente se diluyó. Sí. ¿No? Y el otro ocupó el espacio. Sí. Sí, además la derrota yo creo que no solamente es el tema electoral, es decir, las urnas no solamente reflejan esa derrota, sino si pensamos en la clase política priista que estuvo pues prácticamente durante una década tratando de posicionarse, una nueva clase política joven y demás, que todos y cada uno de ellos, o la mayoría, tuvieron graves problemas, no solo de gobernabilidad, de ejercicio del poder, sino de graves casos de corrupción, de graves casos de violencia, de violaciones a derechos humanos. Es decir, Sí. es una derrota que no solamente le pega a Peña Nieto como persona, como presidente, sino que le pega a todo una especie de proyecto que había dentro de un partido gobernante, una clase política que intentó posicionarse y que al final de cuentas resultaron todos bajo diferentes tipos de investigación. Algunos están fuera del país huyendo literalmente, otros están en extradición, en fin.
Es una derrota amplia a una clase política, a un partido político, y que quizá el que más refleja esto es Peña Nieto, que de por sí, de suyo, no ha sido un presidente que sepa posicionar ideas. O sea, nunca lo tuvo, nunca tuvo esas facultades, y Tal mucho vez menos proyectos. En el inicio, ¿no? Con las reformas estructurales. Sí, o sea, pero ni siquiera es una persona con la preparación suficiente en todos los sentidos como para asumir un cargo de esas características, y lo demostró también cuando fue presidente electo. Lo demostró en su campaña y fue lamentable ya el ejercicio del poder. Ahora, hay una clase política alrededor de todo esto que tampoco abonó al asunto. Incluso hay casos graves de corrupción como el de Odebrecht, Sí. que queda pendiente una investigación verdaderamente judicial en México. Donde en otros países hemos visto ya desde hace años consecuencias, ¿eh? Consecuencias en estos Exacto, en temas. todos los países de América Latina Sí. que estuvieron involucrados, Perú, Bolivia, Venezuela, en fin, ha habido resultados. En México no, todo lo contrario. Entonces, toda es una derrota brutal sobre una clase política en específico. Pero eso también se está convirtiendo en el propio enemigo de Andrés Manuel López Obrador, el llegar con esa No, gran... yo creo que se deben mirar el presidente electo en el espejo de su antecesor. Peña Nieto era un candidato que hasta se le consideró un fenómeno, ¿no? En su momento, mediático, Claro. bien peinado, bien parecido, pues, era prometedor y tenía una agenda prometedora. Y sucedieron 2, 3 eventos que descarrilaron esa administración Sí. por completo. Eso puede suceder al próximo gobierno. Y recordemos cuál fue el punto de inflexión. Ayotzinapa. Ayotzinapa. Casablanca, Y después la etcétera. Pero Casablanca. Ayotzinapa fue el punto de inflexión y el presidente ahí se replegó. Perdió agenda y perdió rumbo. Ya conocemos algo del estilo de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, con las reacciones que tuvo no es su primer dislate, digo, su primer problema, lo de la boda de gobierno, porque todavía no está gobernando, pero ya vimos una forma de reaccionar del presidente electo. Sí, creo que si hablamos un poco de lo que hemos visto también en esta transición de la relación de la prensa con Andrés Manuel López Obrador, creo que eso también deja entrever vicios importantes de su personalidad y de algo que es muy importante para el país. Si no tenemos una prensa que sí es una prensa crítica, pero es rigurosa y es profesional, las democracias adolecen. Es necesario tener ciudadanos informados que puedan tomar decisiones. Entonces, creo que ha sido desafortunado algunos nombramientos como la referencia a la prensa como prensa fifí cuando se le ha criticado, etcétera, porque creo que sí hablan de una relación en la que se ve a los medios de comunicación como un instrumento para comunicar una única forma de ver el mundo. Entonces, creo que esto ha sido muy evidente en la transición y que puede mostrar algunos problemas hacia adelante. O la condescendencia tal vez que muchas compañeras han señalado también, ¿no? El corazoncito, ese tipo de expresiones. Me parece, no sé por qué, no comparables en muchos aspectos con Donald Trump, ¿no? Tiene una relación con la prensa igualmente de tensión Intensa. permanente, tiene sus consentidos, pero tiene también a sus enemigos.